Allá anda, vamos allá. Historia real 7. La batalla de Waterloo, man. Según los libros de historia, en 1815 Napoleón se convirtió por segunda vez en emperador de Francia y los países conquistados estaban hasta la polla de pertenecerle, así que formaron una coalición los ingleses, holandeses y alemanes para rebelarse contra Napoleón. Pero Napoleón se enfrentó a ellos antes de que se pudieran reunir, pero aún así al final acabó palmando y perdió. Yo os voy a contar lo que de verdad pasó. Napoleón estaba nominado al Balón de Oro ese año, ¿vale? Iba a ser su segundo, otorgado por Riot, empresa conocida por el videojuego de League of Legends, pero en esa época pues entregaba balones de oro. También podían llevarse el Balón de Oro otros jugadores como Stephen Williamo, un portero inglés, y Colsbein Sfinterenberen, un jugador alemán. Por cierto, no he dicho que el deporte era waterpolo, ya que el fútbol no existió hasta 1920. Al final ganó Napoleón y los demás lo acusaron de tramposo, ya que había ganado el Balón de Oro sin ser jugador de waterpolo ni nada. Pero tras una investigación de 10 años descubrieron que efectivamente no era jugador y solo era un emperador militar francés de nada. Los ingleses y alemanes se cabrearon mucho y decidieron vengarse de Napoleón. Holanda, que era un tío que pasaba por ahí, dijo: ¿qué hacéis? Y dijeron: nos vamos a por el Napoleón este cara mierda, ¿te vienes? Dijo: vale. Y Holanda se unió, pero no el país entero, ojo. Como digo, solo era un tío que se llamaba Holanda y estaba por allí. No se sabe ni siquiera si era holandés. Algunos dicen que era belga, otros dicen que era de algún país. El caso es que Alemania, Inglesesania y Hollandania se fueron a por Napoleón. Le llamaron al telefonillo y su madre siempre decía que no estaba. Vaya qué casualidad, decían. La única forma de que saliera de su casa era crear un falso rumor que se inventaron los aliados. En principio el rumor era que Napoleón tenía miedo, cobarde gallina, capitán de las sardinas, pero ya sabéis cómo es esto, y cuando Napoleón se enteró, el rumor decía que su madre era una puta, y entonces se cabreó y atacó con todo su ejército formado por 100.000 hombres, un cañón, un caballo y un grifo de bañera. Y los aliados eran unos 150.000 hombres, un barbero y un chamán que te leía las cartas y te mataba. Duró varios días la guerra y estaban matándose ahí bien, pero llovía muchos días y eso jodía las armas de fuego, así que tuvieron que matarse a hostias. Napoleón, que tenía más dinero y era experto en trampas, contrató a los MUI, mineros ucranianos internacionales, que sabían meter de hostias y fueron ganando durante unos días a los aliados. Pero los aliados pudieron conseguir la ayuda de unos hooligans polacos que fueron creados genéticamente para pegar y agredir a gente. Su lema era: mata bebés primero, fóllatelos después. A los ucranianos les costaba pelear contra estos profesionales de hostias como panes y Napoleón se acordó de que en su arsenal tenía un caballo, así que lo usaron y les resultó muy efectivo. Consistía en que un soldado francés o ucraniano cogía al caballo y pegaba con él. Después se lo iban pasando uno a uno y iban pegando a los aliados que caían al suelo inconscientes. Los aliados estaban muy jodidos, pero sacaron uno de sus ases, al barbero, que con sus cuchillas de afeitar se cargó a 20.000 franceses en un día. Le llamaban ¡el barbero! Pero el barbero, llegado un momento, se plantó frente al caballo de los franceses. Todos se pararon y el barbero y el caballo se miraban a los ojos fijamente, caminando despacio en círculos, preparándose para la batalla final. El barbero tenía coleta larga trenzada y patillas largas con bigote de machote, un delantal blanco para no mancharse de pelos de los demás cuando cortaba gargantas y usaba doble navaja de afeitar. El caballo luchaba a dos patas de pie, tenía armadura metálica en el pecho y en las extremidades, usaba una espada y un escudo. Se llamaba Brrr, y la espada era de su padre de cuando luchó en la batalla de caballos internacionales contra camellos chungalíes. El padre de Brrr se llamaba Trocotro, Trocotro, Trocotro. Era un joven caballo varonil que se dedicaba a sembrar el campo en hectáreas que él tenía y vender los alimentos que cultivaba. Vivía con su mujer y con su hijo Brrr, que era un bebé y no se enteraba de nada aún.
en un pueblo llamado Trote-Moche, donde todos se conocían y se llevaban bien. Estaba el caballo charcutero, el caballo pianista, con su trajecito y sus gafillas tocando su piano, el caballo atleta, que se ganaba la vida corriendo y era el hazmerreír del pueblo porque eso no tenía futuro en un caballo en competición contra humanos, o sea que no había futuro en eso. También estaba el caballo leedor de cuentos, que te leía un cuento si no podías dormir, el caballo barnicero, que se dedicaba a barnizar con la máquina barnizadora los suelos de los colegios, bloques de piso, etcétera, el caballo alpinista, que participaba en competiciones de alpinismo y era entrenado por su maestro cabra Monse, porque era una cabra montesa, ¿lo pilláis? Montesa, Monsesa, El caballo zoológico, que era un caballo que tenían metido en un zoo y los habitantes del pueblo, que todos eran caballos, pues iban a verlo, entre otros animales que había, claro. El caballo parapléjico, que iba en silla de ruedas y jugaba por hobby al baloncesto de lisiados. Se llamaba Magic Foot, en español pies mágicos. Era un caballo majo que, bueno, siempre saludaba. El caballo modista, que era hermano del caballo medista, que medía cosas y ya está. El caballo chef, que cocinaba cosas en la cocina. El caballo profesor, que enseñaba a los demás caballos matemáticas aplicadas, química avanzada, ecuaciones con logaritmos y polinomios cuánticos, historia de la caballería, literatura de caballos famosos como Antonio Caballado, Caballo y Cajal, Caballo de Unamuno, Miguel de Caballantes, Pérez Caballos, Caballería Lorca, etc. El caballo policía, que siempre perseguía al caballo delincuente, uno no podía existir sin el otro. De hecho, cuando el caballo policía murió, pues el caballo delincuente murió con él y con todo el pueblo, creando un agujero negro que se lo tragó todo como si fuera una caballo actriz porno. Pero esto es otra historia, ¿vale? Como decía Trocotro, que era el caballo cultivador, vivía con su familia tranquilo y feliz hasta que un día una mafia llegó al pueblo de Trote-Moche para sembrar el miedo, ¿eh? Qué bien me ha quedado eso. La familia ya la nombré, la mafia ya la nombré antes, se llamaban los camellos chungalíes porque eran camellos y eran muy chungos. Como eran más grandes, podían con los caballos y abusaban como unos matones. Además, tenían manía los caballos y envidia por ser la competencia de poder ser cabalgados por personas. Los camellos chungalíes extorsionaban a todos los negocios pidiendo mucho dinero. Trocotro, desesperado en deudas, decidió visitar a un gurú de una cueva de una montaña que, según la leyenda, te concedía un deseo a cambio de una mesa de ping-pong. La mesa se la fabricó el caballo carpintero del pueblo, que construía cualquier cosa de madera y, bueno, era un manitas. Bueno, mejor dicho, era un patitas. Luego estaba el caballo fontanero también, el caballo broker, que te podía convertir en millonario o en mendigo de la noche a la día. Eso era imprevisible. Y todo el pueblo quería los camellos chungalíes fuera, así que se prepararían cuando Trocotro volviera de ver al gurú. Llegó en 2 días porque al ser caballo va más rápido que el ave, como todos sabéis, y el gurú le concedió el deseo, dándole espadas, escudos y armaduras para enfrentar a los camellos. Luego le soltó un refrán de sabio para que pensara en ello. Le dijo: si madrugas, Dios te cobija en una sombra para decirte quién eres, y si ves pájaros volando, más vale que no sean monas de seda. Cuando Trocotro llegó al pueblo, repartió las armas y empezaron a luchar. Al final consiguieron echar a los camellos y se mudaron al desierto donde podían extorsionar a la arena. No eran muy listos tampoco. Los caballos también formaron el grupo CI, Caballos Internacionales, como dije antes, y luego también de ahí el origen de la espada con la que luchaba el presente contra el barbero. El barbero también tenía su historia. Todo esto tiene que ver con Napoleón, tranquilos. Yo nunca os voy a contar cosas que no tengan que ver y desviaros del tema. El barbero nació en México, Buenos Aires, hace X años, pero si X es mayor que Y y menor que Z, ¿cuántos kilos de caramelos azules hay en la bolsa? Despeja la X. El padre del barbero se llamaba Fernando Cortés y también era barbero, y su padre y el padre de su padre. Venían de una generación milenaria de barberos, como los Assassins o los Templarios, pero el objetivo de su organización
era cortar pelo, afeitar y ganar dinero para comprar tacos. El barbero trabajó en la barbería de su padre desde los 13 años. Un día le cortó la oreja a un cliente sin querer. El cliente se levantó y le dijo: oye chico, tienes un manejo con esa navaja excelente. ¿Te interesaría unirte a una unidad especial secreta del gobierno? Mientras le sangraba la oreja al hombre del gobierno. Y el barbero dijo: vale. Y el hombre dijo: ¿qué? Digo que vale. ¿Qué? Y así estuvieron un rato. La organización se llamaba SSQV, que significaba "Ch, ch, que viene, que viene". Era una organización de Sudaca. Es que es más elegante. Y se dedicaban a resolver problemas de los gobiernos como matar objetivos, reponer el ketchup si se acababa, intermediarios con los narcotraficantes, etcétera. Al barbero le pusieron para asesinar personas, que se le daba bien con las navajas de barbero, y un día su objetivo era un niño de 14 años que había insultado al jefe del barbero en una partida online de FIFA y tenía que morir. Cuando el barbero lo degolló, se dio cuenta de que había matado a otra persona. En vez del niño, era el señor del puesto de tacos de la ciudad, y nadie le perdonó lo que hizo, le echaron del país. SSQV también le despidió y se quedó en la calle. Viajó a Europa, a Alemania concretamente, donde trabajó en una barbería y donde cortaba pelo alemán. Su jefe era un tirano que no le trataba bien, y el barbero, harto de la gente con poder que se aprovechaba de los demás, decidió unirse a los aliados en guerra y así mataría franceses para sentirse mejor. Así que aquí llega el momento de ¡brrr! Contra el barbero. Lucharon duro, pero al final quedaron en empate. El barbero le cortó bien y tuvieron que llevárselo herido. Y ¡brrr! También le dio una coz en las pelotas que lo dejó en coma un mes. Napoleón jugó su siguiente as de copas y sacó al campo de batalla al grifo de bañera, que medía unos 2 metros y era metálico. Su padre fue jugador de baloncesto y su madre fue bañera, así que el grifo, que se llamaba Toito Duro, nació con los mejores genes de ambos. Toito Duro luchaba con unos nunchakus hechos de madera, pero era una madera especial, veréis. Toito Duro vivió una vida feliz con su familia, su padre y su madre, los cuales nunca se iban de viaje porque la esposa era una bañera y no se podía mover, lógicamente. Pero veréis muchas fotos del padre en el baño posando junto a la bañera, que era su mujer. Que no se extrañe, ahora que ya lo sabéis, pues no os parecerá raro. El caso es que Toito Duro, cuando tenía 16 años, perdió a su padre. Resulta que un día duchándose, o teniendo sexo con la mujer porque era la bañera, no sé qué coño estaría haciendo, da igual, duchándose el padre, pues se resbaló y se reventó la cabeza contra el grifo, y la policía, tras investigarlo, metió a la madre bañera en la cárcel. Y Toito Duro se quedó huérfano y tuvo que aprender a sobrevivir él solo. Sin dinero como un mendigo, acabó viviendo en el bosque como un grifo salvaje. Se alimentaba de frutos y kebabs que daban los árboles. Un día se encontró con un árbol que le habló y le dijo: hola, perdona, ¿me podrías dar agua? Lleva días sin llover y me voy a morir mucho. Toito Duro, al ser un grifo, le ayudó fácilmente y le roció con todo su líquido por encima en toda su boca. Y el árbol le dijo: gracias, me has salvado. Me llamo Pino que te habla 17. ¿Y tú? Bla, 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 bla. Horas después eran mejores amigos del alma, jugaban al escondite, por ejemplo, y el marcador iba Toito Duro 15, Pino que te habla 17, 0. Porque al ser un árbol y estar parado, pues perdía siempre. También jugaban al pilla-pilla, al escondite inglés, al bote-botero, y aún así Pino que te habla 17 no se movía el muy hijo de puta, vaya un amigo. Pero bueno, yo no juzgo. Yo relato. Sigamos. Un día Toito Duro vio a unos hombres cortar árboles con hachas y asustado fue a contárselo a Pino que te habla 17. Y este, preocupado, le dijo que le prendiera fuego, porque el fuego asusta a los demás y seguro que a los humanos también les asustaría. El grifo le hizo caso y le prendió fuego, y Pino que te habla 17
empezó a gritar mucho de dolor y que él no se había apuntado a esto y dijo algo de un 5 de diamantes y bueno, se fue propagando por todo el bosque y Toito Duro se quedó traumatizado. De ahí el gran incendio de Almería en 2014, por cierto. Así que tenemos a un grifo que perdió a su familia y a un árbol parapléjico y se unió a Napoleón para hacer nuevos amigos y lo que surja. Los aliados, sorprendidos de nuevo por Napoleón y todo lo que les iba sacando, decidieron jugar su último as en la manga y sacaron al chamán que te leía las cartas y te mataba. Se llamaba así como suena. Empezó la batalla final y fue muy intensa. Toito Duro resistía sin problemas los bastos y las espadas que le tiraba el chamán que te leía las cartas y te mataba, incluso las de oros. Luego empezó a preguntarle en qué mes nació, creo que eres Tauro, no sé qué, noto que se te ha muerto alguien cercano, y Toito Duro se cabreó más y usaba ataques como técnica secreta de grifo, chorrazo supremo, que era un chorrazo de agua a presión muy potente. Pero el chamán que te leía las cartas y te mataba también usó su ataque, técnica secreta de baraja de chino. ¿Es esta tu carta? Y le enseñó el 5 de diamantes que dijo Pino que te habla 17 antes de morir, y a Toito Duro le dolió el corazón y se rindió. Así los aliados finalmente fueron ganando a los franceses y los acabaron ganando. Napoleón fue exiliado a su casa, donde se le veía siempre al pasar por la ventana ahí con cara de perdedor. Y la gente empezó a usar expresiones como mira la ventana de Napoleón, jaja, mira la Napoleón ventana, mira la napolentana, la napolitana. Y de ahí el origen de por qué las napolitanas se llaman napolitanas. ¡Men! ¡Joder!